Pues Dios nos ha llamado a que podamos conocerle a Él a través de su Hijo, a través de nuestro amado, precioso Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que esto puede suceder? Bueno, tenemos que conocer a la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, que nos es revelada, la persona divina de Jesús y lo que Él hizo en la maravillosa, incorruptible y preciosa palabra de Dios, palabra de Cristo. Esto es muy interesante porque una vida sin Cristo es una vida que no tiene sentido. Una vida sin complacer el corazón de Dios, esto es a través de la fe, y la fe es por oír la palabra de Cristo, no tiene sentido. El espíritu del anticristo ha promovido en gran manera la vanidad en esta vida, el amor al dinero, el amor a lo material, el exceso de trabajo, ha cambiado el concepto humano de entender cuál es nuestra razón de vivir. Y hay gentes que se la pasan todo el día ocupadas o preocupadas en estrés por querer tener una mejor vida. Y para la mayoría de las gentes tener una mejor vida tiene que ver con lo material. El dinero no produce felicidad. El dinero no compra felicidad. El vestir de una manera elegante no compra felicidad. El tener los mejores carros y las mejores casas no compra, no te da felicidad, no te da paz, no te da gozo, no te da alegría. Y aunque hay un aparente disfrute de gozo y alegría y de complacencia y de felicidad en este mundo, todo es momentáneo, todo es temporal. Pero necesitamos entender y urge que podamos entender que nosotros fuimos llamados a eternidad. Y desafortunadamente el hombre no entiende que Dios ha puesto eternidad en nosotros. Y de tal manera el engaño que está promoviéndose, y permítame decirlo así, no quisiéramos hablar de esto, pero esta es una realidad que está impactando la vida de muchos y que por causa de esto muchos están perdiéndose una eternidad con Cristo. Dice la palabra que todo aquel que sea presentado ante el juicio del gran trono blanco y que su nombre no se encuentre, no se haya escrito en el libro de la vida, será echado al lago de fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y desafortunadamente, ante un mundo que por un lado parece ser como si estuviera en campaña porque promueve muchas cosas que dan vanidad y que dan aparentemente satisfacción a los hombres, pero el fondo o el trasfondo de la experiencia que se tiene en este mundo, y me refiero a la humanidad, es tinieblas, caos, desesperación, enfermedad, desilusión, engaño, etcétera, etcétera, etcétera. Y el espíritu del anticristo se ha encargado de hacer estas cosas. Y es por eso que nosotros tenemos que entender qué es lo que somos, cuál es nuestra identidad. Y esto está basado en conocer a la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Esto es extraordinario porque a pesar del caos y de las tinieblas, a pesar del pecado, a pesar de que la mayoría de las personas han decidido rechazar la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, de que aún, dice la Escritura, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Gloria a nuestro Dios y Padre. Gracias a nuestro amado Señor Jesucristo. Y le voy a invitar a que me acompañe a Génesis. No, perdón, vamos a ir a Éxodo primero. Vamos a ir a Éxodo y vamos a hablar un poquito del capítulo 19. Porque
aquí hay algo extraordinario en donde desafortunadamente muchos de los cristianos nos perdimos y aún muchos siguen extraviados en esto. Gloria a Dios que por su Espíritu Santo en nosotros y la palabra verdadera de Cristo nos enseñó a creer y a entender correctamente para ser liberados de opresión, de culpa y de condenación por causa del pecado, por causa de la ley de Moisés. Porque desafortunadamente muchos crecimos en el cristianismo con una mentalidad de ley, con querer saber qué es lo que necesitamos hacer para agradar a Dios, y esto es antibíblico. Pero no fue siempre así, sino que en el antiguo pacto Dios tuvo que actuar de esta manera y darle la ley al hombre para que el hombre entendiera que no podía compararse con Dios y que no podía justificarse a sí mismo. Pero ahora en Cristo, y por eso decimos que es antibíblico, porque no es el Evangelio, el seguir la ley, observar la ley y creer que a través de la ley seremos justificados. Y aunque muchos mezclan porque creen y declaran que la salvación es por gracia, pero después piensan que el Evangelio es creer la ley, seguir la ley y cumplir la ley, lo cual es antibíblico a los ojos del Evangelio. Porque si Cristo nos redimió de todo pecado, si Cristo nos liberó de la condenación y la culpa, si el Espíritu Santo nos convence de justicia, si solo la benignidad y la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento, entonces ¿por qué observar y poner nuestros ojos y querer cumplir la ley de manera, digámoslo así, por el esfuerzo humano, poniendo en nuestras mentes esta exigencia? Si lo único que hace la ley es empoderar el pecado, la condenación y la culpa en el ser humano, sea incrédulo, sea no creyente o sea creyente, aquel que observa la ley, aquel que vive bajo la ley, lo único que va a encontrar es condenación y culpa, porque nadie puede justificarse a la ley, ante la ley, porque la ley es perfecta y es buena. Pero la ley es una exigencia tan alta y tan grande porque es la exigencia o es el estándar de Dios, y el hombre es tan pequeño y tan impotente. Pero el hombre en su orgullo podría decir que lo puede lograr, pero dice la Escritura, Santiago define muy claramente esto: cualquiera que incumpla apenas en un punto cualquiera de las instrucciones de la ley, incumple, quebranta toda la ley. Y recuerde que la ley en el antiguo pacto, bueno, si usted no lo recuerda porque no lo sabía, la ley establecía bendiciones y establecía maldiciones. Y aquel que no cumplía la ley de manera perfecta, entonces no podía apropiarse de las bendiciones, sino recibía maldiciones. Y el pecado era culpado y era, digamos que, condenado. Había, digámoslo así, para que usted lo tenga en perspectiva, aquel que incumplía la ley inclusive podía ser muerto. Y Dios lo definió así. Aquel que incumplía la ley, muchos sufrían el castigo de la ley y muchos inclusive tenían que morir por causa de sus pecados. Y dice la Escritura que el poder del pecado es la ley. No porque la ley sea mala, la ley es perfecta, la ley es buena, la ley es santa, pero no es para el hombre. Pero la ley fue dada al hombre para que el hombre entendiera su pecado y que entendiera que era pecador y que el pecado fuera detenido, es decir, que no abundara más y más y más como estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Y desafortunadamente, dice la Escritura, que una vez dada la ley, todo el mundo quedó bajo la ley. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que gloria a Dios por esto. Y vamos a ir a
Éxodo capítulo 19, porque si a algo fuimos llamados, fue o es a conocer a Jesús, a la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Y Dios lo hizo todo de una manera extraordinaria, de tal forma que no es una cuestión racional, sino es una cuestión espiritual, que es más alta, más gloriosa y más verdadera que aún nuestra naturaleza física. Dice Éxodo capítulo 19. Versículo 4. Vosotros viste lo que hice con los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Esto, aunque podría significar varias cosas, tiene que ver con promover la fe. Como promover la fe. Ahora, sigue diciendo. Ahora pues, si obedecéis mi voz y guardan mi pacto, vosotros seréis mi peculiar tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, versículo 6, me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Una vez más. Ahora pues, si obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, dice, seréis mi peculiar tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice, y vosotros me seréis por un reino de reyes y de sacerdotes. Permítame encontrar la traducción en el Antiguo Testamento, no, digamos que en el hebreo, acerca de esta escritura que habla en Éxodo 19, 25. Y tiene que ver con la transliteración, es decir, con lo que significa en el griego esta palabra. Pero mire, voy a rápidamente a tratar de encontrar la palabra que me interesa. Permítame un segundito, en eso estoy. Pero es bien interesante que nosotros podamos permítame un segundo. Bueno, es que me equivoqué de versículo. Espéreme, aquí lo voy a poner de una manera rápida. Pero lo que quiero es que podamos identificar lo que significa obedecer su voz. Dice, si obedeces mi voz y guardas mi pacto. Y guardas mi pacto. Y mire, voy para allá rápidamente. Y fíjese cómo dice. En el hebreo es la palabra Shama. Dice, obedecer significa oír inteligentemente, poner atención, poner atención, atención, atender, atento, conceder, consentir, convenir, convocar, dar oído. Y muchas veces nosotros malentendemos la palabra obedecer. Nosotros no fuimos llamados a obedecer para ser salvos. Nosotros fuimos llamados a creer en Jesús para ser salvos. Pero nos conviene estar atentos inteligentemente a la palabra para permitir que la palabra sea sembrada en nuestros corazones y produzca el fruto que Dios preparó en ella. Recuerde que en el principio Dios dijo, sea que la tierra produzca toda clase de hierba, de árboles, etcétera, y se produjeron hierbas, árboles, hortalizas, etcétera, pero Dios creó en ellos, es decir, cuando los formó, árboles, plantas, hierbas que tuvieran semilla. Y esa semilla tenía las características del tipo de hierba, del tipo de árbol, del tipo de planta. De tal manera que Dios instituyó un sistema virtuoso de fructificación y multiplicación. De tal forma que los árboles que tienen semilla
a través del fruto o a través de otros medios. Bueno, no del, siempre es fruto, algunos comestibles, algunos no, las hierbas, las ramas, las plantas, pero esa semilla es sembrada en la tierra y de acuerdo a su género, de acuerdo a su condición, de acuerdo a sus características, la tierra vuelve a producir esa planta, esa hierba, ese árbol, para que pueda producir ese fruto. Bueno, así entonces, con estas características, Dios nos hizo nacer de la semilla incorruptible de la palabra. Y es la palabra que es sembrada, que la palabra de Dios tiene esas características de salud, de bienestar, de libertad, de justificación, de santificación, de victoria, de riqueza, de aceptación, de éxito, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de fidelidad, que cuando esa palabra es sembrada en el corazón y permanece ahí, es guardada ahí, entonces ese corazón produce las características, el poder que tiene esa semilla que proviene de la palabra incorruptible de Cristo cuando es sembrada en el corazón, y entonces nosotros podemos apropiarnos de todo lo que la bendición de la palabra nos trae en nuestra alma y en nuestro cuerpo, porque recuerde que nuestro espíritu ya es perfecto, porque ha sido recreado en la justicia y santidad de la verdad, porque nuestro espíritu es uno con el espíritu de Cristo. Así es que aquí obedecer tiene que ver con oír inteligentemente, oír inteligentemente. Dice aquí también, guardar mi pacto, oír, guardar el pacto. Guardar es atesorar, es permanecer en. Guardar el pacto, déjeme aquí también lo encontré en el antiguo lenguaje, en el hebreo. Dice aquí, permítame un segundito, ahorita mismo se lo leo. Guardaréis mi pacto. Recuerde que nosotros ahora estamos en el nuevo pacto que es en Cristo Jesús, que está basado sobre las mejores promesas. Dice, guardar es estar alrededor, guardar, proteger, cuidar, aguardar, atesorar, esperar, confiar. Muy bien, meditar. Así es que esto es lo que Dios les dijo al pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto. Le pongo en contexto. El pueblo estuvo muchos años, muchos años, muchos años. Recuerde que Abraham fue sacado de su tierra y de su parentela, fue llevado a la tierra de Canaán. Dios lo bendijo de una manera extraordinaria. Dios le dio un hijo por la promesa, y siendo Abraham de 100 años, su nombre fue Isaac, es el hijo de la promesa. No Ismael, que también fue un hijo que le nació alrededor de 13 años antes, por causa de la carne, por causa de, no de la voluntad de Dios, sino de la voluntad de hombres, porque lo tuvo a través de una sierva de la esposa de Abraham que se llamaba Sara. Sara era la esposa de Abraham, y entregó a Agar, que era su sierva, que le ayudaba en las cosas, en los quehaceres quizá, y Abraham tuvo, habiendo aceptado esto, el tomar a Agar para tener un hijo, porque Sara era estéril, y tuvo a Ismael. Y aunque Ismael es como el hijo en la carne, pero no era la voluntad de Dios. Y Dios no imputaba el pecado de los hombres en ese momento, porque lo que hizo Abraham fue pecado, fue adulterio. Y si usted revisa las historias antes de Moisés y todo lo que los hombres hicieron, fue pecado, pero Dios no imputaba el pecado en los hombres. Pero entonces nació Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y Jacob recibió la promesa. Y Jacob tuvo una descendencia que fue llamada los hijos de Israel, porque a Jacob se le cambió el nombre por Israel. Y estos, cuando crecieron por causa de la hambruna y por causa de que José, uno de sus hermanos, hijo de Jacob, fue vendido equivocadamente, malamente, por el egoísmo y la maldad de sus hermanos,
fue llevado hasta Egipto y se convirtió en el segundo de Faraón. Y por causa de la hambruna y de que José estaba gobernando Egipto, los recibió. Y aunque esos tiempos y esos días de José y de sus hermanos fueron gloriosos en Egipto, después se convirtieron en pesadumbre y en esclavitud, porque los egipcios no permitieron que el pueblo de los descendientes de Jacob, de Israel, se hicieran grandes y poderosos, y los pusieron en esclavitud y estuvieron muchos años en esclavitud. Exactamente no podríamos determinar los años. Bueno, sí se puede determinar, pero el hecho es de que de Abraham hasta Moisés hubo alrededor de 430 años, aunque muchos piensan que el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto, no necesariamente es así, pero estuvieron muchos años, digamos que alrededor de 400 años, y entonces ellos perdieron la noción del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios hizo un pacto con Abraham por la fe, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y Abraham transfirió esa bendición a sus hijos, en este caso a Isaac y a Jacob, y ellos estaban convencidos y tuvieron encuentro y vivían bajo la influencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con el cual hizo un pacto. Ese pacto es a través de la fe, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. De tal forma que entonces el pueblo se multiplicó en Egipto y empezó a ser esclavizado, y perdieron de vista el nombre de Dios, perdieron de vista la promesa de Dios, el pacto de Abraham. Y el pueblo clamó, el pueblo gimió, pero no al Dios de los cielos, es decir, no lo conocían, pero gimió en sus corazones, y Dios se acordó del pacto y se acordó de ellos y los liberó con mano poderosa y fuerte a través de Moisés, con grandes señales, prodigios y milagros. Y por eso dice que Dios los sacó con alas de águila, porque los liberó del faraón, porque los liberó de la muerte, de la esclavitud, y los hizo salir con salud, bienestar, fuerza y con todas las riquezas de Egipto. E inclusive los hizo pasar en seco por el mar Rojo, los libró de mano de faraón. Y ahora estaban aquí, en el monte de Sinaí, en donde Dios les dijo: yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro, una nación santa, algo donde yo quiero tener, con quien yo quiero tener comunión. Por eso yo quiero hablarles y que ustedes me escuchen. Por eso yo quiero mostrarles mi pacto de benignidad, de bondad, de fe, y que ustedes lo abracen, lo acepten, porque el pueblo no conocía a Dios. Dios tenía la intención de revelarse a ellos, y lo estaba haciendo a través de Moisés. Recuerde que Moisés tuvo este encuentro con Dios a través de una zarza en el desierto. Hay quienes dicen, porque la escritura define que el ángel de Jehová estuvo ahí hablándole a Moisés a través de la zarza, y que no era sino el mismo Señor Jesucristo. Bueno, vamos a seguir con esto. Y dice el versículo 8. Entonces Moisés, dice el 7, vino y llamó a los ancianos del pueblo y les dijo todas las palabras que el Señor les había mandado. Y el pueblo respondió a través de todos los líderes. Dice: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Respuesta incorrecta. Respuesta incorrecta. Respuesta incorrecta. Muchos leen esta porción de la Escritura y no entienden. Y entonces abrazan. Creen que la ley fue una bendición. Pero no es así. Esta fue una respuesta incorrecta del pueblo. ¿Qué podemos ver como antecedentes? Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podéis comer. De hecho, en medio del huerto estaba el árbol de la vida, y Adán jamás comió de él. Y le dijo: pero del árbol que está en medio del huerto, es decir, estaba seguramente a un lado del árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de su fruto no comeréis, porque del día que de él comas, ciertamente moriréis.
Dios le dio esta instrucción, esta ley. La ley o ley tiene que ver con instrucción. Dios le dio su palabra a Adán, y aunque Dios tenía comunión con Adán porque lo hizo a su imagen y semejanza, Adán era un hombre perfecto espiritualmente, en su alma y en su cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo era perfecto, pero Dios le dio el derecho de caminar en su propia voluntad, no manipulado, sino que Adán tenía el derecho de caminar en su propia voluntad y no podía ser probada su voluntad si no hubiera estado ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, si no hubiera existido la posibilidad de que Adán decidiera entre Dios y lo que no es Dios, Abraham nunca hubiera podido ser probado en su voluntad. Es decir, ¿cómo saber si Adán quería hacer la voluntad de Dios o no, si no había posibilidad de no hacer la voluntad de Dios? Pero bueno, no quiero que si usted se confunda. El hecho es de que Adán, aún recibiendo la palabra de Dios y aún siendo perfecto en su espíritu, alma y su cuerpo, pecó de tal manera que la misma Biblia describe que el pecado de Adán fue tan grande que causó que el pecado entrara al mundo y que toda la humanidad fuera destituida de la gloria de Dios. Así es que un antecedente es que el hombre, si dice yo lo haré, tú dime qué hacer, Señor, y yo lo haré, esa es la respuesta incorrecta, porque nadie es capaz de hacer lo que Dios dice. Y no me malinterprete, definitivamente que nosotros queremos caminar en la voluntad de Dios a través de la fe, pero no se trata de humanamente en nuestra voluntad separada de Cristo, intentar hacer la voluntad de Dios. Se trata de que la palabra nos convenza, nos renueve, nos transforme, y entonces nosotros, entendiendo inteligentemente, poniendo atención a las palabras de Cristo, caminemos sin esfuerzo como resultado de que hemos sido transformados por la preciosa y maravillosa palabra de Cristo. Entonces, un antecedente es que si el hombre presume de que puede hacer la palabra de Dios, que puede hacer lo que Dios quiere, es incorrecto. No era el propósito de Dios. Dios les estaba diciendo, quiero ser para ustedes un Dios y que ustedes sean mi pueblo y que escuchen mi voz y que ustedes abracen mi pacto, mis deseos, mis intenciones. Y las intenciones de Dios eran buenas, pero el hombre no quiso. El hombre dijo, no, tú dinos qué hacer. Nosotros no queremos estar contigo. Mire, rápidamente le voy a leer, usted solo apúntelo en Éxodo capítulo 20. Dice versículo 19, después de que el Señor se manifestó, porque si usted sigue leyendo el versículo 19, usted va a encontrar que cuando Moisés le dijo a Dios, el pueblo dice esto, que ellos van a hacer lo que tú digas, entonces vemos una diferencia en el tono en el que Dios les habla. Y entonces fíjese, cuando antes decía que Él iba a ser bueno y que iba a ser que los quería para que fueran un reino de sacerdotes y un pueblo santo, aunque Dios es bueno y siempre será bueno, siempre, nunca dejará de ser, porque Dios es bueno, esa es una de sus características. Tal parece que a Dios no le gustó, y realmente no le gustó esta actitud del corazón del pueblo de Israel, porque entonces Dios les da la ley y les dice, si tú pisas este lugar que es santo, ciertamente morirás. Y entonces les da la ley, no para hacerlos un pueblo de reyes y sacerdotes, les da la ley para manifestarles sus pecados, para darles a entender que eran pecadores. Y entonces les da la ley no solo para que entiendan que es pecadores, sino para detener el pecado, porque había de condenar el pecado, había de tomar en cuenta el pecado y juzgar, y entonces actuar conforme a sus pecados. Tan es así que entonces el pueblo, cuando vio la manifestación del poder de Dios en la montaña, con truenos y relámpagos, el pueblo tuvo miedo, como Adán tuvo miedo. Uno de los pecados o de la manifestación del pecado de Adán
no solo fue el comer el fruto prohibido, sino que tuvo miedo. Oyó la voz de Dios y tuvo miedo. Oyó la voz de Dios y tuvo miedo por causa del pecado. El miedo es pecado. Si tú temes, si tú tienes terror de Dios y te separas de Dios porque le tienes miedo, me refiero como cuando alguien se aparta de otra persona porque tiene miedo de esa persona, entonces es pecado. Y dice el pueblo, le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo entró en terror para con Dios. Así es que, ¿cuál es la enseñanza aquí? Que Dios quiso hacer de ellos una bendición. Dios quiso ser para ellos como padre y ellos no lo quisieron. Y le pongo una analogía muy rápida para ir rápidamente a Primera de Pedro. Acompáñeme por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 53. Pero podemos ver que en las experiencias del día a día, por ejemplo, cuando, digamos, una esposa quiere algo del esposo, por decir, quiere que le compre algo. Hemos visto memes y chistes al respecto que la esposa empieza a comportarse de una manera muy amable y amorosa con el esposo, y entonces en los memes o en los chistes hemos visto que después el hombre dice, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? O viceversa, cuando el esposo se está comportando muy, digamos que con mucha amor y mucha gratificación a la esposa y de una manera inusual, con mucha compasión, digámoslo así, o con mucha elegancia o echándole flores, como dicen por ahí, con mucho romanticismo. La esposa después le dice, como chiste, agarran estos temas y dicen, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Es decir, hay una naturaleza en nuestra carne que no entiende el concepto fundamental de la esencia de Dios, sino que todo lo resume en acciones, en deberes, en exigencias. Desafortunadamente, por causa de que Dios dio la ley, toda la humanidad nace con la exigencia de la ley, y entonces el hombre crece, inclusive siendo cristiano, creyendo que debe de cumplir la ley, y lo único que nos hace es separarnos de Dios, apartarnos de Cristo, porque si vivimos en la ley no vamos a querer estar cerca de Dios y que Dios nos hable directamente, sino vamos a querer que nos hable otro como Moisés. Pero ya no hay ningún intermediario entre Dios y los hombres como Moisés, sino que el mediador ahora es Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y ahora lo que Dios quiere es que no seamos carnales, pero que seamos entendidos, porque Dios nos llamó a conocer a Jesús, a ser de Jesús y a vivir a través de Jesús, o que Jesús viva a través de nosotros. Por eso nos dio el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo, Juan 14 dice que su propósito es glorificar a Cristo a través de nuestras vidas. Glorificar a Cristo, porque el Espíritu Santo no vino a hacer lo suyo ni a hablar de su propia cuenta, sino todo lo que oyere acerca de Cristo. Y la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la preciosa y maravillosa palabra de Dios, nos revela a Jesucristo. Si tú permites ponerla delante de tus ojos, ponerla en tu boca, en tus oídos, en tu mente, para que sea sembrada en el corazón. Así es que es muy importante que podamos entender esto. Vamos a seguir hablando más de ello, pero fíjese cómo dice la Escritura en, en 1 de Pedro 1.23. 1 de Pedro 1.23. Corrijo, 1 de Pedro 1.23. Fuimos renacidos no de simiente corruptible, como la simiente de Adán, sino que fuimos nacidos por la simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y así como Dios causa que de acuerdo a la semilla, según su género, según su clase, nazca y la tierra produzca un árbol,
Cuando la semilla de la palabra es sembrada en el corazón, entonces esa semilla produce de acuerdo a su categoría, de acuerdo a su razón de ser, de acuerdo a sus características. ¿Y cuál es la característica esencial de la palabra incorruptible de Dios? Jesús. Jesús es la palabra. Mire cómo dice Juan capítulo 1, versículo 4. En la palabra estaba la vida, en él, en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Cristo es vida. Así es que dice 1 Juan 5:11, y esto es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así es que el propósito de la palabra es que Cristo se manifieste, que Cristo nazca en nuestros corazones, por decirlo así, que Cristo sea sembrado en nuestros corazones y manifieste su gloria y su poder. Por eso, cuando creemos la palabra y recibimos la palabra de salvación, porque hemos entendido que necesitamos ser salvados por causa de nuestro pecado, y creemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que Él pagó por todos nuestros pecados para hacerse en nosotros no solo Salvador, sino Señor, porque recuerde, Jesús salva, pero Él quiere ser el Señor de nuestras vidas, para que no seamos nosotros. Cuando hablamos de nosotros, hablamos de querer ser como el pueblo de Israel, hacer la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos de no ser nosotros y que Cristo sea en nosotros, hablamos de ser enseñados, renovados y transformados por el poder de la palabra incorruptible hasta que Cristo sea formado en nuestros corazones. Y que lo que hay en nosotros, la armonía del Espíritu, del poder de Dios, se manifiesta en nuestra alma y en nuestro cuerpo, así como es en nuestro espíritu. Recuerde que el Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, les dice a sus discípulos, para que esté en ustedes y con ustedes. El Espíritu de Cristo ahora es uno con nuestro espíritu, pero el Espíritu de Cristo está en nosotros para transformar el alma y la carne. Por eso Él vivifica nuestra carne y transforma nuestra alma. Pero ¿cómo sucede esto? El Espíritu Santo necesita materia prima. Así como usted para hacer un rico guiso necesita la materia prima, la carne, las especies, las verduras. Porque sin la materia prima usted no puede actuar. Así como para hacer un carro, un automóvil, un producto electrodoméstico, cualquier cosa se necesita la materia prima. Plásticos, electrónica, acero, soldaduras, etcétera. Sin la materia prima no se puede producir. Así el Espíritu Santo no puede transformar nuestras vidas si no hay materia prima. ¿Y cuál es la materia prima que el Espíritu Santo usa o quiere usar en nuestras vidas para transformarnos? La palabra incorruptible de Cristo. Entre más materia prima hay en nosotros, más el Espíritu de Dios nos habla, nos transforma a la imagen de Jesús. Y vamos a terminar leyendo, por favor, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice así la Escritura. Permítame, no, perdón, no es el capítulo 5. Es 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice así, nosotros todos, con cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Nosotros todos, con cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Es decir, nosotros con la oportunidad que Dios nos ha dado de ver en la palabra, en la Escritura, en la Biblia, la palabra, ver en la Biblia, en la palabra a Cristo, dice, viendo la gloria del Señor, el Espíritu Santo quiere que entendamos que Él está listo para que aprendamos la revelación que nos sea revelada la gloria de Cristo en la Escritura, y entonces nosotros seremos transformados en la misma imagen de la gloria del Señor, en la misma imagen del Señor, de gloria en gloria, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene esta función, esta operación maravillosa y gloriosa a través de
de la palabra. El Espíritu Santo utiliza, si lo pudiéramos decir así, esta materia prima que es la preciosa, maravillosa, incorruptible palabra de Cristo. Y mire, le leo por último, como dice la Escritura. Dijo en Génesis 1, dijo Dios, produzca la tierra verde, hierba de simiente, árbol que da fruto según su género, según su simiente, que esté en él sobre la tierra. Y la tierra produjo hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya simiente está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y entonces, ahora en Corintios nos dice, y lo que se siembra, no se siembra el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿Acaso de trigo o de otro grano? Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo, de acuerdo a la semilla. Dios manifiesta la característica de la semilla. Imagínese usted, Dios lo que quiere es manifestar en nosotros la característica de la semilla incorruptible de la palabra de Dios, que es Cristo. La característica de la palabra es Cristo que se ha formado en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer, en nuestro cuerpo, que aún cada una de nuestras células entienda y manifieste que Cristo es el todo y en todos, y que Él es no solo nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor, para a través de la fe que Dios pueda complacerse a través de nosotros, porque la benignidad y la bondad de Dios, la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia son por causa de Jesucristo, el centro, el autor de la fe, por quien fue hecho todo y quien hizo todas las cosas. Y dice la Escritura, si Dios mismo, el Padre, nos entregó a Cristo, ¿no nos entregará con Él todas las cosas? El mismo Señor Jesucristo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, es a Cristo, y todo lo demás vendrá por añadidura. No te enfoques en lo material, no te enfoques en lo que necesitas, no te enfoques en tu escasez, enfócate en Cristo, llénate de Cristo en la palabra. Permite que el Espíritu Santo forme la sabiduría, la vida de Cristo a través de ti. Y que Él pueda, no se trata de que pienses menos de ti, sino que no pienses acerca de ti, pero que pienses acerca de Cristo por su Espíritu Santo y su palabra que nos ha regalado. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito seas por siempre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores somos en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, somos la justicia de Dios, recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.